Bueno, mis hermanos, te decía, estamos hablando del Espíritu Santo hoy. Si el Señor lo permite, vamos a terminar ya con el estudio. Sabiendo, te decía, que hay aún mucho que hablar del Espíritu Santo, no terminaríamos nunca, pero hemos tocado los puntos más importantes. Y hablando de los puntos importantes, hoy vamos a cerrar con un tema que no puede quedar fuera cuando se habla del Espíritu Santo, y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Primero, vamos a hacer un recuento así rapidito de todo lo que hemos visto. Si te acuerdas, cuando comenzamos hablando, el principio del estudio fue ¿qué es el Espíritu Santo? Y vimos que no es una fuerza, sino no es una cosa tampoco, sino que es una persona. Y lo pudimos ver porque la Biblia le da atributos de persona. En la palabra de Dios se le dan atributos que solo tiene una persona. El Espíritu Santo tiene conocimiento, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo se entristece. Entonces, no es una cosa, sino es una persona. Después vimos quién es el Espíritu Santo, es decir, qué persona es. Y la Biblia nos dice muchas veces que el Espíritu Santo es Dios, pero la Biblia también nos dice muchas veces que el Espíritu Santo es Jesucristo. Y cuando decíamos, ¿cómo pueden ser dos? Es que Jesús y Dios es el mismo, y de hecho es uno, y el Espíritu Santo también es uno con ellos mismos. Aquella bendita Trinidad. Y el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesús. Definido lo anterior, si te acuerdas, comenzamos a ver ahora sí al Espíritu Santo por la Biblia cronológicamente, desde Génesis a Apocalipsis. Vimos que hay una pequeña diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo principalmente moraba en el tabernáculo primero, después en el templo, y sí, dentro de algunas pocas personas elegidas, dentro de Moisés, dentro de David, dentro de Ezequiel, pero solo de unos cuantos. Cronológicamente vimos también que Dios hizo una promesa, es decir, que algo iba a ser diferente. Y después cronológicamente llegamos al Nuevo Testamento y vimos qué era aquello diferente, lo que se había anunciado en Ezequiel, en Joel, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Si eso pasó en Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu se derramó. Cuando dice sobre toda carne, está hablando de sobre todos sus hijos, desde luego, sobre todos los hijos de Dios. A partir de ahí, como dice Romanos 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, no es opcional para el cristiano tener el Espíritu o no tenerlo. Más bien no hay dos clases de cristianos. Hay gente que piensa que hay ungidos y no ungidos. No es así. El que no ha sido ungido por el Espíritu Santo simplemente no es cristiano. Y todo cristiano tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Bueno, ¿y cómo se obtiene? Si alguien dijera, yo quiero eso, ¿cómo se obtiene? Hablamos también de ello, ¿te acuerdas? Primero vimos cómo no se obtiene. El Espíritu Santo no se puede comprar, como alguna vez pensó Simón el mago. El Espíritu Santo no se traspasa. El Espíritu Santo no se hereda. El Espíritu Santo no se transmite hoy imponiendo manos. El Espíritu viene cuando la persona escucha el Evangelio y lo cree. Cuando se arrepiente, cuando se quebranta, es ahí cuando sucede lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así se recibe. A partir de que se derrama el Espíritu en Hechos 2, así es como se recibe, ¿sí? Predicando, escuchando el Evangelio y creyéndolo. Y el Espíritu Santo viene
a hacer varias cosas. Eso es lo que vimos después. ¿Qué pasa cuando llega el Espíritu Santo? Lo primero que trae el Espíritu Santo en las personas es convicción de pecado. Es decir, estamos escuchando el Evangelio, alguien nos lo está predicando personalmente, en radio, leyéndolo, en un folleto, en cualquier forma, como Dios nos lo quiera enviar, y es el mismo Espíritu el que nos convence de pecado, el que nos hace llorar, el que nos hace sentirnos sucios, el que nos hace quebrantarnos. Y en ese instante, después de la convicción de pecado, somos bautizados. Si pasa todo aquello que viene con el Espíritu Santo, nos bautiza, nos adopta, nos llena de su Espíritu, nos regenera. Esa es la palabra que más lo define, nos regenera, que quiere decir nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva criatura. Nadie puede hacerlo por sí solo, ni nadie puede hacerlo en otra persona. Tú podrías desgañitarte 3 días predicando el Evangelio y nada sucederá si el Espíritu Santo no hace la obra. En nosotros mismos, ¿sí? El día que nos convertimos, no podíamos haber elegido a Dios si el Espíritu Santo no es el que nos escoge primero y el que nos da la convicción de pecado, el que nos quitó el velo, el que nos abrió los oídos a su Evangelio, el que nos dio la tristeza por el pecado, el que nos dio el arrepentimiento. Esa es la primera gran obra del Espíritu Santo. Nos resucita, estábamos muertos y nos dio vida. A partir de aquel día, de aquel instante prácticamente, ¿qué sigue? Comenzamos a mostrar los frutos del Espíritu Santo. Es ese gran periodo que comenzó ahí y terminará cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, y todo eso, lo que pasa ahí es dar fruto. Primero, el Espíritu nos lleva a la palabra. Eso es lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hacer nada adentro de nosotros sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después de la palabra, de ahí viene todo lo demás. El arrepentimiento, es decir, el cambio continuo y paulatino. La madurez, es decir, el ir creciendo, ir madurando en la palabra de Dios. O la santificación, que es otro nombre que se le da a este periodo. Vimos que la Biblia enseña que en este periodo de santificación es Dios el que lo hace, pero también vimos versos que dice que nosotros lo hacemos, que la Biblia nos manda que nos santifiquemos nosotros mismos. Y entonces tenemos que saber cómo funciona, ¿sí? ¿Quién lo hace en realidad? Porque esta es la segunda gran obra del Espíritu Santo. La primera gran obra fue darnos el nuevo nacimiento. Y la segunda gran obra es esta: santificarnos. De aquí hasta que el Señor nos llame, es el Espíritu el que nos está santificando. Esa es su gran obra silenciosa. Nadie lo ve. Está dentro de ti y está trabajando en ti, puliéndote, cambiándote el carácter, mejorándote, haciéndote a la imagen de Cristo. Él lo está haciendo y su promesa es que lo va a hacer. Sí, de hecho, la Biblia menciona al Espíritu Santo como la garantía. Mientras tú tengas el Espíritu Santo, está garantizado que Él lo va a hacer. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nosotros solo tenemos que mantenerlo vivo, mantenerlo dentro, avivar el Espíritu Santo dentro de nosotros, avivarlo, y Él está haciendo la obra. Poco a poco, de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, somos transformados en la imagen de nuestro Señor. ¿Okay? Pero está santificándonos. Se puede esto, y de hecho la promesa es: recibirás poder. ¿Sí? Para aquellos que dudamos, eso es lo primero. En el tema del Espíritu Santo y del cristianismo, lo primero que tenemos que quitar es esa duda. ¿Se puede ser santo? ¿Se puede ser perfecto?
Y la promesa del Espíritu Santo fue: recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Por ti mismo no puedes, claro que no se puede, pero con el Espíritu Santo, claro que sí se puede. Tenemos poder para andar en el Espíritu. Tenemos poder para vencer el pecado. Tenemos poder para ir siendo santos, para vencer nuestro carácter. Tenemos poder, nos ha sido dado poder. Solamente tenemos que andar en el Espíritu. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? Decíamos, ¿qué es andar en el Espíritu? Alimentar al Espíritu y dejar de alimentar la carne. Y dejar de alimentar la carne. Y comenzamos a dar frutos. El fruto se vuelve algo natural. ¿Sí? Guardar sus mandamientos, leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, es parte de los frutos que trae el Espíritu. Tener convicción de pecado, esto no es algo que sucede solo una vez, sino siempre. El Espíritu, si se mantiene en nosotros, siempre vamos a tener convicción de pecado. Es decir, podríamos seguir cayendo, pero el Espíritu nos guiaría al arrepentimiento. Y seguiríamos teniendo frutos, la predicación de su palabra, las obras de caridad, la misericordia, lo que menciona Gálatas 5:22, el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre. En fin, cuando hablamos de dar frutos, concluíamos que esos frutos es ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Sí, ser como Cristo. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. El carácter de Cristo se está formando en nosotros. La imagen de Cristo se está formando en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que lo está haciendo. Lo está haciendo. Y otra vez, nosotros solo tenemos que andar en el Espíritu, avivar el Espíritu, o lo que es lo mismo, cuidar su presencia. ¿Por qué? Porque si no, veíamos que el Espíritu podría dejarnos, podría abandonarnos, y sería lo más trágico que pudiera pasarnos. Esto lo vimos la última reunión. Sería la peor tragedia. Personas sin el Espíritu Santo, pero lo peor todavía sería que no nos importara tenerlo o no tenerlo. El Espíritu Santo es lo más grande que se nos ha dado. Yo creo que nuestra mente no alcanza a comprender esto, ¿no? Porque son cosas que recitamos, ¿no? Decía Pablo, Cristo vive en mí. Y nosotros también decimos, Cristo vive en mí, y lo recitamos, ¿no? Pero en realidad nuestras vidas no reflejan tal cosa. No reflejan tal cosa. Y así terminamos la última reunión, hablando de que tenemos que desear, valorar el Espíritu Santo, honrarlo para que se mantenga dentro de nosotros. Y si Él está en nosotros, claro que lograremos ser santos, que quiere decir que lograremos ser como Jesús, si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Por eso está el mandamiento: sean llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos capacita. Pero te repito, tenemos que quitarnos esa barrera primero. ¿Se puede ser santos? ¿Qué es ser santos? Santos es dejar el pecado, apartarse del pecado. Hay doctrinas que enseñan que es imposible ser santos, hermano, cuando de hecho la Biblia enseña lo contrario. Hablando de imposibilidad de algo, ¿sabías que la Biblia enseña de hecho que lo que es imposible o sería imposible es pecar si tienes el Espíritu Santo? Eso es lo que enseña la palabra. La palabra no enseña que es imposible ser santo. La palabra lo que enseña es que si tienes el Espíritu Santo, lo que es imposible es que peques. Eso es lo que es imposible. Por ejemplo, en Santiago 3:9 en adelante, y dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice: ¿acaso
alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, eso con lo que termina, dice, ninguna fuente puede. Está diciendo, es imposible que una fuente pueda dar agua salada y agua dulce. Eso es imposible. Eso es imposible. Si te fijas, se parecen mucho a las palabras de Jesús en Mateo 7. En Mateo 7:16, cuando dice, por sus frutos los conoceréis, y luego hace una comparación parecida. Dice, ¿o acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da frutos malos. No puede, fíjate lo que no puede, es decir, es imposible, no puede. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, ¿qué quiere decir? Es imposible. Es imposible que un árbol bueno dé malos frutos. Te digo, si la Biblia enseña algo en cuanto a imposibilidad, está hablando que es imposible que alguien que sea un buen árbol dé malos frutos. Y hermano, eso nos acorrala, nos pone en una mala posición. ¿Sí? Porque lo que enseña la Biblia no es que sea imposible ser santos. De hecho, lo que enseña es que el que tiene el Espíritu no peca. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en él. Y mira lo que dice, y no puede pecar. No puede, es imposible. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no puede pecar alguien que tiene la simiente de Dios, no puede, es imposible. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay versos que se toman para lo contrario, pero si tú los ves, no significan eso. Romanos 3, por cuanto todos pecaron. Eso que enseña que todos hemos pecado, pero no enseña que sea imposible que no pequemos. Sí enseña que todos han pecado. Primera de Juan 1:10 dice, y el que dice que no ha pecado, lo hace a él mentiroso. Es decir, eso que enseña que todos hemos pecado, y eso es claro, pero no enseña que no podíamos no pecar. Por lo contrario, los que acabamos de leer sí enseñan que es imposible. Es imposible que el que tiene el Espíritu Santo no pueda dejar de pecar. Es imposible, ¿sí? Es imposible que no logremos la santidad. Mira lo que está diciendo, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos capacita para eso y más, ¿sí? Tener a Dios dentro de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta, pero pensar lo contrario, hermano, yo creo que ha de ser hasta ofensivo, es ofender su espíritu. Pensar que no se puede dejar de pecar teniendo a Dios dentro de nosotros, pues es ofenderlo, es pensar en un Dios pequeño. Y las excusas que quieras poner, pensar, bueno, pero es que nacemos con una naturaleza pecadora, ¿sí? Y tu naturaleza es más fuerte que Dios. Bueno, pero es que nuestra carne, siempre pecaremos porque estamos en la carne. Ahora la carne es más fuerte que Dios. Eso es lo que decimos. O sea, Dios no puede vencer la carne. Pero eso es lo que decimos cuando ponemos esa clase de excusas. El que tiene el Espíritu Santo está capacitado para ser como Cristo. Eso es lo que trae el Señor. Y empezando por ahí, lo cierto es que hay una brecha entre eso que leemos, ¿sí? Que sí se puede vencer el pecado. Hay una brecha no solo entre eso, hay una brecha cuando leemos la Biblia y vemos la vida de aquellos discípulos, y hay una gran brecha entre la vida que llevamos nosotros.
Hay un gran espacio, hay una gran brecha, ¿ok? Vemos lo que dice la Biblia, vemos lo que dice Primera de Juan, vemos lo que dijo Jesús. ¿A poco un árbol bueno da frutos malos? Y la brecha es que yo soy árbol bueno y sí doy frutos malos. ¿A poco puede salir de una fuente agua dulce y agua salada? Y nosotros sí, porque yo soy buena fuente y doy agua dulce y agua salada. Si contradecimos las Escrituras. Sí, Primera de Juan dice, no se puede pecar el que tiene el Espíritu. Y decimos, oye, soy tan poderoso que yo tengo el Espíritu Santo y sí puedo pecar. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Lo que pasa es que hay una brecha entre lo que dice la Biblia y lo que está reflejando en nuestras vidas. Hay una gran brecha. Y lo que tenemos que entender, y hoy que terminamos este estudio, y lo que yo quisiera que nos lleváramos hoy es que hay mucho más de lo que estamos viviendo. Sí, hay una santidad alcanzable, hay una perfección alcanzable, y tenemos que tener hambre por ella, ansias de alcanzarla, no conformarnos, hermanos, no concluir porque contradecimos la Escritura. Es decir, el que tiene el Espíritu no peca, y nosotros venimos a llevar una vida, yo sí tengo el Espíritu y sí peco. Pero hermano, contradices la Escritura. Contradices la Escritura. Tenemos que empezar por reconocer que hay una vida, hay mucho más en la Biblia. Y te digo, no solo en esos versos, hay mucho más. Tú ves la vida de Pablo y tienes que tener hambre por ella. Tú ves la vida de Esteban, tienes que tener hambre por ella. Tú ves la vida de Juan Bautista, tienes que tener hambre por ella. No conformarnos, porque tenemos el espíritu que ellos tuvieron, se supone, dice Romanos 8. ¿Verdad? Tenemos el espíritu que ellos tuvieron. Nuestra vida tendría que estar reflejando cosas grandes, muy grandes. Tú ves Hechos 2, el día de Pentecostés, y tú dices, ahí pasó algo grande. Bajó el Espíritu y pasó algo grande. Tú no puedes decir, bajó el Espíritu a mi vida y no pasó nada. No podemos concluir así. Contradecimos toda la Escritura. Bajó el Espíritu y mira lo que hizo. Oye, hay gente que lo manipula al revés, sí, pero tú interprétalo bien. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu? Hizo que personas temerosas hablaran la palabra de Dios. Hizo que no solo que la hablaran en idiomas que no conocían. Hizo cosas grandes, hermano. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Está hecho para hacer cosas grandes. Cosas grandes. Tenemos que examinar nuestra vida, compararla. Mira, te voy a poner este ejemplo. Comparemos nuestra vida, aún nuestra vida hoy de cristianos. ¿Qué somos? ¿Cristianos evangélicos? ¿Qué denominación seremos? Un día le pondremos nombre, ¿no? Compara tu vida hoy, hermano, con la de los testigos de Jehová. Todos nos peleamos, todos sabemos algo, hermano. Cualquier religión fuera del cristianismo no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es exclusivo de los cristianos, del cristianismo verdadero, desde luego. ¿Sí? Bueno, entonces comparemos religiones o denominaciones que sabemos no tienen el Espíritu Santo. En los testigos de Jehová, todos sabemos, se los echamos en cara, vamos, ni lo conocen, dicen que es una fuerza activa, que es como la electricidad. Están, o sea, decimos, tan zafaditos, ¿no? Bueno, analiza su vida. ¿Conoces algún testigo de Jehová? Examina su vida. ¿Cómo viven? Ok, trabajan como nosotros. ¿Tienen sus hijos en las escuelas? Como nosotros. ¿Tienen coche, casa y batallan para hacer sus pagos? Como nosotros. Religiosamente, estudian la Biblia como nosotros. Acuden a una iglesia como nosotros. Y muchos son más comprometidos con nosotros, que nosotros. Obras, te digo, salen a predicar más que nosotros. Son hasta más insistentes, ganan más gente que todos nosotros. Le dan seguimiento a la gente que ganan más que nosotros.
se sacrifican más que nosotros. Hay muchos que tienen, hermano, cuando tienen que dejar de trabajar, porque tienen que ir a algún punto, dejan de trabajar, sacrifican el trabajo más que nosotros. Predican casa a casa más que nosotros, hermano, y no tienen el Espíritu Santo. Y nosotros, lo que yo quisiera que veamos hoy, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, ¿no es así? No debiera nuestra vida, hermano, no ser igual a la de ellos, no ser un poquito superior, ser aplastantemente superior a la de ellos. Es decir, no es cualquier cosa el Espíritu de Dios. Es decir, debería de ser no poquito, no parecidos, no iguales. Que hoy, hermano, el cristiano, a lo mejor un buen cristiano, en un buen día, alcanza a portarse como un testigo de Jehová. Pero hermano, eso ya es locura. Es decir, él no tiene el Espíritu de Dios. Yo sí tengo el Espíritu de Dios. Y con dificultad me da para portarme como él. ¿No crees que es algo loco? Tener el Espíritu de Dios tendría que darme una vida aplastantemente diferente a la de Él. ¿No es así? Comparémonos con un mormón, con los mormones. Ellos empiezan más jóvenes, hermano. Tú ves a jovencitos andar de dos en dos, desde jóvenes haber dejado todo, estarse preparando con ansias, ansían salir a la calle, a compartir. ¿Qué hacen? Trabajan como nosotros, tienen sus hijos en la escuela como nosotros, tienen coche, casa que pagan con dificultades como nosotros, estudian algo de la Biblia como nosotros, acuden a una iglesia como nosotros. Igual son más comprometidos que muchos de nosotros, hacen más obras que nosotros, ganan más gente que nosotros, le dan seguimiento más que nosotros, dejan sus actividades más que nosotros y no tienen el Espíritu Santo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? No tienen el Espíritu Santo. Y nosotros que tenemos la presencia de Dios en nosotros, la gloria del Señor adentro de nosotros, con dificultad nos da para un buen día que amanecemos de ganas, medio empatarlos. Hermano, cualquier persona diría, eso no es así. ¿Verdad que no es así? Es decir, estamos empleando solo la lógica. Esto no es así. Tener a Dios adentro tendría que hacer una diferencia aplastante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que quiere decir la Biblia es, no debería de ser así. Jesucristo habla lo mismo. ¿Cómo me dicen eso? ¿Cómo un árbol bueno va a dar frutos malos? Y sin embargo los damos, ¿verdad? Está exhortándonos a dejar de darlos, a caminar hacia la santidad, ¿sí? Pero a mucho más que lo que hoy llamamos santidad, a lo que es el llamado del cristianismo. El cristianismo es un llamado, hermanos, sigue siendo un llamado a dejar todo, hermano. Tú puedes comparar la vida de lo que hablábamos ahorita, ahora sí, de cualquier testigo, o de cualquier mormón, o de cualquier religión que tú quieras, y ahora sí incluidos nosotros, que en un buen día nos da solo para parecernos a ellos, y ahora sí compararla con alguien de la Biblia y ver, vamos a hablar de Pablo y decir, este sí es totalmente diferente a los mormones, este sí es totalmente diferente a los testigos de Jehová, pero tristemente también tendríamos que decir, es totalmente diferente a los que hoy nos decimos cristianos, ¿no? Los cristianos, porque somos los cristianos los que hemos llamado a eso legalismo. No hagas nada de esfuerzo, no hagas nada, pero si el Señor Jesús, de hecho, hablando de la misma comparación, nos dijo en Mateo 5, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar. Y luego no, pero ellos están mal, ellos no aceptaron a Cristo. Si estoy de acuerdo, ellos no aceptaron a Cristo, ellos se equivocaron, ellos van a seguir esperando al Mesías y todo. Bueno, y tú sí lo aceptaste y tú recibiste el Espíritu, pues tu justicia tiene que ser mayor a la de ellos.
Es decir, tu vida tiene que reflejar el Espíritu Santo. Estamos aplicando simple lógica. Pero desde ahí parte la vida que llevamos. Es decir, como empezamos hoy el tema, es decir, hablamos, como dice Pablo, Cristo vive en mí. Y no sé lo que es eso. ¿Cómo que Cristo vive en mí? Es algo sobrenatural. Debo de vivir sobrenaturalmente. El cristianismo debe de ser una vida sobrenatural. Otra vez, el cristianismo no debe de ser una vida como la que llevamos hoy, que en un buen día nos da para empatar con los mormones. En un buen día nos da para ganarle 1-0 a los católicos, por decir. No, hermano, el cristianismo tendría que ser algo muy diferente al mundo. Muy diferente. Muy demasiado diferente. ¿Sí? No puedes estar, el hombre, vamos a decir, no puede estar vacío ni medio vacío, está lleno siempre. El chiste es de que estás lleno. A medida que vas dándole cabida, saliendo Espíritu Santo, va entrando pues el otro, ¿no? Lo que dice Efesios, no deis lugar al diablo, ¿verdad? En ese contexto, hablando de lo grande que es el Espíritu Santo, lo grande que trae a las personas, porque quería hacer todo ese preámbulo que ya se nos fue media clase, para llegar al tema de los dones, porque es algo muy grande también hablar de los dones, ¿ok? Comenzamos, vamos a correr un poquito, son las 9 y acabamos a las 10. Comenzamos por el diccionario. Vamos a hablar de los dones. ¿Qué es un don? En el griego se usa la palabra carisma, de ahí viene el dichoso carisma, por eso toman nombre de ahí los carismáticos, ¿okay? Que significa regalo, nada más. Un don es un regalo. Y desde ahí, partiendo del puro significado, hay muchas cosas que son don de Dios, es decir, regalo de Dios. Por ejemplo, Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el don de Dios, es vida eterna. Entonces, la vida eterna es un don de Dios, hablando de que es un regalo, empezando por el significado. El Espíritu Santo en sí mismo es un don de Dios. Dice, por ejemplo, en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Pero ahí se está usando don como regalo nada más, como es su significado, es un regalo, ¿sí? Entonces hay muchas más. Tú miras y tu vida es un regalo de Dios, la salud es don de Dios, lo que tenemos puesto, la ropa, las cosas materiales, el trabajo, la casa, la familia, todo eso es un regalo de Dios, es decir, es un don de Dios, ¿ok? Ahora, también hay algunas cualidades que se llaman dones, y lo son desde el punto de vista que son regalos, a cualidades que también se le llama talentos, ¿no? Oye, yo a alguien que canta bonito, que desde luego no he encontrado a nadie aquí, pero es un don de Dios, va, un regalo de Dios. Son dones que Dios pone en cada uno. No sé, a un futbolista le da el don de patear más fuerte que otros, no hace nada por patear más fuerte que otro, es un don de Dios. Son cualidades, son talentos que son dones también de Dios. Pero cuando hablamos de dones espirituales, está hablando de dones que las personas no los tienen en sí mismas. Las personas tenemos dones, algunos somos buenos para las matemáticas, son un don de Dios, pero hay dones que las personas no tienen, que son los que habla cuando hablamos del Espíritu Santo, que vienen con el Espíritu Santo. Son dones que vienen con el Espíritu Santo, hablar de dones espirituales. Y estos son evidencia de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Hay 3 versos principalmente que hablan de esto. El primero está en Efesios 4:7. En adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya te acuerdas cuando estudiamos esto de subir y llevar cautiva la cautividad? Y de allá de arriba es donde vino el Espíritu Santo y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son estos dones? Si adelantas al 4:11, hay que enumerarlos, aunque estos no son dones en sí, tratan del tema de los dones. Dice en el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y enseguida nos va a librar de muchos dolores de cabeza, porque nos va a decir para qué son aquellos dones, ¿ok? Tenemos que guardarlo para siempre. Efesios 4:12, ya nos dijo que hizo a unos apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, y dice en el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Se nos fueron dados dones. Ahorita hablábamos del cristianismo, del caminar que es, de aquel periodo de santificación, de ser perfectos, de madurar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador por dentro y por fuera. ¿Te acuerdas? Ahorita decíamos, no puede hacer nada sin la palabra de Dios. El Espíritu dentro, afuera, nosotros mismos estudiando. Pero cuando habla de dones, está hablando de personas en las que pone dones para ayudar a los demás a que alcancen la perfección. Es decir, el don no me hace perfecto a mí, sino que Dios da dones en las personas. Es decir, Dios puso dones en ti, no para tu provecho, para provecho de los demás, para que le hagas bien a los demás, ¿sí? Entonces, si te fijas, esa es la diferencia. Cuando Él nos da frutos, son para nosotros, para ir dando frutos, ir mejorando el carácter, etcétera. Pero cuando Él pone dones en nosotros, es para que yo ayude a los demás. Para eso son los dones puestos en las personas. Primera de Corintios. Son 3 versos, te digo, los que hablan de esto. Está Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mira cómo enlazó 3 palabras que no son lo mismo, que se enlaza. Dijo, hay diversidad de dones, eso es lo primero, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Igual en las 3 declaraciones, si te fijas, fue mencionando la Trinidad. Dijo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y luego en el 12:7 dice algo parecido a lo que acabamos de leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. ¿Sí? Lo que veían, ¿para provecho de quién? Para provecho de los demás. ¿Sí? Es decir, Él me da un don, pero para provecho. Esto es muy importante en el tema de los dones. Eso hecha con el significado de para qué es, hermano, ya tiras un chorro de cosas, ¿no? Cuando alguien dice, es el Espíritu, paz, y de repente vino y me caí al suelo. Y tú tendrías que, oye, ¿cómo sé si es de Dios o no es de Dios? Nomás como que si Él me aprovechó en algo que Lara está ahí dando vueltas, sí me aprovechó en algo. Crecí en conocimiento, crecí en santidad, crecí en sabiduría. ¿Me hace más parecido a Cristo? No. Puede trapear si quiere la iglesia tirándose, pero no aproveche nada. Es decir, no sé si lo veas, es tan sencillo distinguir
Cuando un don es del Espíritu Santo y cuando un don no es del Espíritu Santo. Si cuando no es del Espíritu Santo, no aprovecha a nadie. Y ahí entra, por ejemplo, el don de lenguas, que ahorita lo vamos a ver tantito. Es, ¿cómo pasó en Hechos 2? ¿Fue para provecho? Sí, porque los hizo hablar en lenguas que los demás conocían. ¿Cómo funciona hoy en algunas iglesias? Los hace hablar en lenguas que nadie conoce. ¿Eso podría aprovecharle a alguien? Pues no, no es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? El don del Espíritu Santo es para provecho, para que la gente crezca. ¿Ok? Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Esos tres pasajes son los pasajes principales. Efesios 5, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Ya con estos tres podemos ir llegando a enumerarlos, ¿no? Pero a concluir cosas. ¿Todo cristiano tiene dentro de sí el Espíritu? Eso ya sabemos que sí. Vimos ahorita Romanos 8:9. El Espíritu mora con nosotros, nos hace ser santos y nos da dones. ¿Ok? ¿Todo cristiano tiene dones? Claro que sí. Todo cristiano tiene dones. ¿Ok? Tiene que tener dones. ¿El mismo don? No, no necesariamente. Ahorita en Primera de Corintios 12, dice, no todos tienen el mismo don. O sea, ¿todos hablan lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. ¿Todos hacen milagros? No. Sin embargo, todos son cuerpo de Cristo. ¿Todo cristiano tiene un don? Por lo menos, no necesariamente el mismo, ¿ok? Pero tenemos que, de estos tres, ya podemos desprender, por ejemplo, si empezamos por Romanos 12, podemos empezar a desprender ahora sí de la Biblia cuáles son los dones que menciona la Biblia. Si te fijas, Romanos 12 nos mencionó la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir y la misericordia. Esos son dones que habla la Biblia. Primera de Corintios 12 nos habló de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de dones de sanidad, de milagros, de discernimiento de espíritus, y de lenguas y de interpretación de lenguas. Esos son los dones de los que habla la Biblia. ¿Okay? Esos son los dones que hay en el cristianismo. No nos da lugar ni espacio para otro. Después, bueno, aquí menciona el don de lenguas, ¿sí? Oye, hay don de lenguas, ¿existe todavía el don de lenguas? Pues la Biblia dice que sí. No hay ningún derecho de nadie para decir que no. Oye, pero todo lo que se practica hoy en las iglesias, entonces, ¿ese es el don de lenguas? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque no es para provecho. Sin embargo, ¿puede existir el don de lenguas? Claro que puede existir todavía, ¿sí? ¿Quién te dice que no? Persona que ande en China y el Señor lo haga hablar en chino. Pues si estamos hablando de eso, de poder de Dios, ¿por qué no va a poder? Si lo hizo una vez, lo puede hacer 1000 veces. Pero el don de lenguas es para provecho. No solo el don de lenguas, todos los dones son para provecho. Eso debemos de grabarlo. Para provecho. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que llegue a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Okay? Para eso son los dones. Y ahorita que cuando veíamos las tres cosas, dones, luego ministerios, luego operaciones, mira cómo si acomodas Efesios 4 que leímos ahorita,
más que dones, son ministerios. Y Él nos dio los ministerios ahí. Nos dijo que a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Puede ser en la oración habla en lenguas o tiene que ser en...? No, ese es diferente a este don de lengua. Esa es otra cosa, lo que dice Pablo, que el hablar en lenguas en oración, eso está bien, eso es más parecido a lo que dice Romanos, que el Espíritu intercede cuando estamos orando, es decir, esa es otra cosa. Eso sigue, no. Ese no es el don de lenguas del que estamos hablando. Esa es una oración en lenguas que puede suceder a alguien que está ahí, pero está solito y puede hablar en lenguas, no pasa nada, ¿verdad? Pero esto es otra cosa, es un don de lenguas, es para provecho de alguien. Entonces, eso es tan simple así. Si yo hablo en un idioma y en el público no hay nadie que hable ese idioma, pues ese no viene de parte de Dios, ¿verdad? Así, es así de sencillo, ¿verdad? Entonces, los dones son para los ministerios que habla Efesios 4. Son ministerios para los cuales se necesita tener dones, capacidades, y el Espíritu es el que te da esa capacidad. No solamente, esto no es solamente, ¿cuál fue la diferencia con el Antiguo Testamento? El Espíritu siempre ha sido para lo mismo. La diferencia es que en el Antiguo Testamento solo había unos cuantos. Eso es cosa que el cristiano no ha entendido. En el Antiguo Testamento tú ves a Moisés y el Espíritu fue puesto en él, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué en él y en los demás no? Porque Moisés tenía una tarea especial. Iba a guiar todo el pueblo de Dios. Necesitaba el Espíritu Santo. El Espíritu fue puesto en Gedeón. El Espíritu fue puesto en Ezequiel. ¿Por qué? Porque tenía una gran labor. Y hoy el Espíritu fue puesto en todos. Y los cristianos queremos vivir como en el Antiguo Testamento, pensando que todavía hay un Moisés y demás que lo siguen. No, por pura lógica, si ahora el Espíritu que tenía Moisés está en ti, ¿qué espera de ti Dios? Que seas como Moisés. Si el Espíritu que moraba en David hoy está en ti, ¿qué está esperando Dios? Que te portes como David. Si el Espíritu que tuvo Ezequiel, el Espíritu que tuvo Isaías, hoy ha sido puesto en todos, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que hoy en el cristianismo no es como en el Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento tú veías gente especial, ¿verdad? Veías a Moisés, claro que era diferente. Veías a David, claro que era diferente. Pero hoy no. Todos los cristianos somos Davides. Todos los cristianos tenemos que ser los profetas de Dios. Todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios. Y desde ahí ya nos estamos yendo chuecos. Vemos hoy el cristianismo, lo seguimos viendo como si hubiera gente diferente, especiales, unos por arriba de otros. No es así. En todo cristiano mora el Espíritu de aquel, dice Romanos, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Mora en ti, vive en ti. Y siempre ha sido así. Si fuéramos al Antiguo Testamento, por ejemplo en Números 11:16, Números 11:16 en adelante, Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo, esperen allí contigo. Yo descenderé, hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y luego llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es decir, ellos estaban ahí, sin Espíritu Santo, pero por cuanto el Señor los va a usar, les va a dar una tarea difícil. ¿Qué hace? Poner su Espíritu en él. Esto, ¿por qué es importante? Porque tenemos que entender
que todo el cristiano tiene una labor difícil y por eso se nos capacitó con el Espíritu Santo. No se nos capacitó con el Espíritu Santo otra vez para que en un día que amanecemos muy encendidos, hagamos lo que hace el testigo de Jehová todos los días, por el amor de Dios. No, eso es lo que quiero llevarte. Se nos dio Espíritu Santo porque tenemos una tarea, claro que más grande que ellos. Y tenemos una vida que vivir más grande que ellos, que desde luego no la estamos viviendo, ¿verdad? Mira, ahí mismo adelante en el 11:26, dice, habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad, el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, dio aviso a Moisés, dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, dijo, Señor mío, impídelos. Y Moisés le dijo, ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu en ellos. Otra vez recibieron el Espíritu y profetizaron. Es lo mismo que se ve en todo el Antiguo Testamento, lo mismo que se ve en el libro de Hechos. ¿Cómo está en Hechos 1 y Hechos 2? Están todos esperando ahí, ¿no? 120, pero ¿qué? Sin hacer nada, sin saber qué iban a hacer. Y cuando aquello fue lleno del Espíritu Santo, empezaron a hablar, empezaron a predicar, empezaron a profetizar, porque es el Espíritu el que les dio esa capacidad. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, con Ezequiel, y lo capacitó también para profetizar. Con Gedeón, y lo capacitó para aquella batalla. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Dios tiene un plan, tiene una intención. Necesita, lo que decíamos ahorita, necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Pero ¿qué hace? Pone en ellos su espíritu. Pone en ellos su espíritu. Esos son los ministerios de los que habla la palabra de Dios. Y esos son los dones de los que habla la palabra de Dios. Para ejercer ministerios da dones, capacidades, los que ya vimos. No sé, si hacemos un repaso de los ministerios, tendríamos ahora que concluir. Y todos los ministerios están vigentes. Ya vimos que apóstoles solo hay 12, ¿verdad? Entonces hoy no puede haber apóstoles. Y los profetas, también ya vimos que el Señor dice que aquellos cesarían. Dice ahí de hecho adelante en 1 Corintios 13, la profecía iba a cesar. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refiere con lo perfecto? A lo que ya tenemos hoy en la mano, ¿verdad? A la Biblia, a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Entonces, como ya tenemos lo perfecto, los profetas también ya no son necesarios. Entonces, dejemos que apóstoles eran los 12. Entonces esto no es para nosotros hoy, ¿verdad? De hecho, la iglesia está edificada así. La iglesia, para ver cómo está edificada, solamente se agrega a Jesucristo, que es la piedra angular. De Jesucristo seguían los apóstoles, que está hablando de los 12 apóstoles, los profetas, que está hablando de aquellos profetas, que cuando cesarían, cuando viene lo perfecto, ¿no? Entonces, ¿de qué habla? Que los profetas fueron quitados y entró lo que es perfecto. Y así está edificada la iglesia hoy, por Jesucristo, por los apóstoles, los 12, por los profetas ya no, sino la Biblia, y de ahí en evangelistas sigue existiendo, y pastores y maestros siguen existiendo. ¿Mano? En ese pasaje que mencionaste ahorita en 1 Corintios 13:8 dice que las profecías se acabarán
Dice, y cesarán las lenguas también. Pero las lenguas, como estaba en ese entonces, que sí era necesario para que el evangelio se expandiera por la diversidad de idiomas. Pero entiendo, como también dices, que si Dios lo puede usar, pero ya no como era en ese entonces, ¿no? Que era muy necesario que se expandiera el evangelio a todas las naciones. Sí, de hecho, hoy se ve, yo creo que es un don escaso, digámoslo así, ¿no? Como hoy existe, por ejemplo, las Biblias pues se traducen en idiomas, hay gente que habla varios idiomas, entonces es un don escaso, ¿no? Pero claro que Dios lo puede seguir, lo puede seguir era muy usando. común en ese entonces. En aquel entonces era por eso más. es que le pone como que un freno, ¿verdad? Así es. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es de cómo está edificada la iglesia, ¿no? Pero te digo, para quedarnos con los dones que existen, que dice la Biblia que existen, y los ministerios que existen, entonces tendríamos que ir quitando esto y quedarnos con esto. Hoy esos son los dones que dice la Biblia y esos son los ministerios que dice la Biblia, ¿no? Evangelista, que es un predicador, como decía mi hermano, y el profeta, que es igual, es un predicador. Y luego lo que veíamos ahorita en 1 Corintios 12, cuando mencionó aquellas tres partes de dones, de ministerios y de operaciones, acá, ¿qué son las operaciones? Estaba en 1 Corintios 12, 7. Las operaciones mira cómo se juntan. Esos son los dones que Dios da a las personas, a sus hijos, a los cristianos, para ejercer ministerios, ¿sí? Y luego hay distintos tipos de operaciones, es decir, el ministerio de pastor y maestro, hay diferentes partes en donde ejercerlo. Tú lo puedes ejercer en una célula en casa, lo puedes ejercer en una congregación, lo puedes ejercer en tu trabajo, si en la hora de comida haces una pequeña célula. Esas son las diversas operaciones a las que se refiere. El don el ministerio de evangelista, ¿dónde se puede ejercer? En hospitales, en cárceles, en tu casa, con tu familia. Esas son las distintas operaciones de las que habla la Biblia. Hay distintos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay distintos ministerios y hay distintas operaciones. Y a todo eso junto, siguiendo ahí en 1 Corintios 12, es a lo que se le llama, dice en el 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, si vamos así como en una tabla, de izquierda a derecha, una manifestación del Espíritu es juntar todo aquello. Por ejemplo, este que puse primero, a alguien le da el don de profecía, que es de predicar. ¿A dónde lo manda a predicar? Bueno, lo hace pastor y maestro. ¿Y dónde lo ejerce? Lo ejerce con una célula en su casa. Eso es lo que se llama una manifestación del Espíritu. Es decir, una manifestación del Espíritu está conformada por los dones que te hacen tener un ministerio y ponerlo en práctica en algún lado. Eso junto es una manifestación del Espíritu. Es decir, una manifestación del Espíritu. Oye, pero en Hechos 2, ¿qué pasó? Pues lo mismo. El Señor les dio lenguas para que lo ejercieran, su don de evangelista. ¿Y dónde lo ejercieron? En Jerusalén, en el aposento. Esa fue la operación, ¿sí? El ministerio fue el de evangelista y el don fue. Entonces, eso junto hace una manifestación del Espíritu. Es muy importante, porque hoy aquí llamamos una manifestación a que a aquel se le pongan los ojos en blanco, ¿no? Y empiece a girar la cabeza. ¿Y ese qué don es ese, hermano? ¿Qué ministerio es ese? ¿Sí? ¿Qué ministerio es ese? Todo lo que hoy
llaman manifestación del Espíritu. O sea, es decir, una manifestación del Espíritu tiene que comenzar con una persona a la que el Señor le dio dones para ejercer ministerio y ejercerlo en cierto lugar y en cierto momento. Esa es una manifestación del Espíritu, ¿sí? Mira, hay personas a las que le da el don de enseñanza y de exhortar, y anda de evangelista y se va a los hospitales. Eso es una manifestación del Espíritu, ¿sí? Eso, es decir, ¿qué es una manifestación del Espíritu? Ver una persona predicando en la cárcel el Evangelio, esa es una manifestación del Espíritu. No que se caiga, no que ruede. No sé si veas qué tan diferente es a lo que dice la Biblia. Si a uno le da dones para ejercer ministerios y distintas operaciones, y cuando aquello se junta, esa es una manifestación del Espíritu. Ahora, por nosotros, ¿qué tan lejos estamos de eso? Todos tenemos dones. Los dones que nos dio Dios es porque está pensando en que tengamos un ministerio. Todos tenemos que tener un ministerio. Pero si no lo has ejercido, pues lejos estás. Es decir, el Espíritu Santo no se ha manifestado en ti. Mándeme. Esa es la gran. Pero no es tan difícil, hermano, porque no es tanto del don. Es decir, mira todos los dones que hay, sino del ministerio. Y los ministerios ya quedamos reducidos a 2 ministerios. Es decir, ¿qué nos manda el Señor? Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y viejos. Y no solo esto, mi hermano, sino que de lo que vamos a platicar es eso. Esto es lo que dice Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Quién tiene el ministerio de evangelista? Todos. Sí, cierto, porque Esteban fue uno de los escogidos, fue uno de los escogidos para servir en las mesas. Y si nos vamos más para adelantito, Esteban tuvo un debate que creo que era con los fariseos y que no podían con él. Es cierto, pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor algunos son, por ejemplo, en un ministerio, vamos a decir hospitales, no va una persona sola, ¿verdad? Entonces fíjate lo que hay en el hospital. Hay gente que tiene el don para repartir, hay gente que tiene el don y lo tiene todo el que va, ¿de qué? De misericordia. Y nos juntamos, hay quien tiene el de servicio, y entonces ya se junta en el hospital, se juntan personas con el don de servicio, con el don de repartir, con el don de misericordia. Pero aquellos dones, bueno, ¿qué hago con el de servir? ¿Qué hago? Todos, solamente hay 2 ministerios. Y el principal, pero no el principal, sino con el que se empieza. Porque no es, ahorita lo que quiero llevarte no es, no sé cuál palabra usar, pero no son separados, sino que es algo que uno te tiene que llevar al otro. ¿Te acuerdas cuando hace poco leímos Hebreos 5 que decía, debiendo ser ya maestros? Es decir, el Señor también espera que todos seamos maestros, también espera que todos seamos maestros. Espera el Señor que todos seamos evangelistas y espera el Señor que todos seamos maestros. ¿Okay? Es decir, no puedes frenarte. Hay mucha gente que se frena con el ser evangelista. Tienes que ser evangelista por un tiempo. No quiere decir que lo dejarás, pero tu avance es a ser maestro. Y eso es de todos y para todos. Hermano, eso no es una carga, eso es una bendición. Porque estamos hablando que ya estamos capacitados. Él ya nos dio los dones necesarios. Solamente ¿qué tenemos que dejar? Pues la pereza, ¿verdad? La pereza, la desconfianza, el miedo, que en realidad no es tanta esas cosas, es la comodidad, el conformismo que el cristiano vive hoy pensando otra vez
que es igual que en el Antiguo Testamento. Yo vengo y me siento y escucho a Moisés. Y Moisés es el que se quema las pestañas y es el que subió al monte y habló con Dios. Pero Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú también lo hagas. Y entonces, esto no es así. No es como en el Antiguo Testamento. Esto no es una carga. Esto es una bendición. ¿Sí? Y no solo es una bendición. El Señor ya te dio los dones. Tú ya tienes los dones ahí. ¿Y qué estás haciendo? Desperdiciándolos. Si el Señor te dio dones, es porque tiene ministerio para ti. Esto es seguro. El Señor te hizo evangelista y quiere que crezcas a maestro. Y también es seguro que el Señor ya te tiene un lugar donde lo ibas a ejercer y no lo has ejercido. No lo has ejercido. ¿Te acuerdas, Pablo, lo que decía cuando, no recuerdo el verso exacto, a ver si ahorita me ayudan, pero habla del Señor, dice, que cuando me separó desde el vientre de mi madre para que yo hiciera esto? De Jeremías también dice lo mismo, desde el vientre lo separó. ¿Sabes qué quiere decir? Que a ti y a mí cuando nos estaba haciendo, no solo nos dio dones, a este le voy a dar el don de enseñanza, porque quiero que sea maestro, y no solo eso, y dijo, y él lo va a enseñar en tal lugar. Cuando te hizo, y puede haber, aquí mismo puede haber sentados personas que el Señor los pensó como pastores, y todavía estar consumiendo leche, y el Señor te espera, ¿verdad? Dice, a la hora que quieras, pero yo no te hice para eso. Yo te hice para cosas grandes, ¿verdad? A alguno de nosotros dijo, a ella la hizo, la hice para que predicara el evangelio en tal colonia. Y eso es lo único que importa, hermano. Fuimos hechos para algo. No fuimos hechos, claro que todos trabajamos y tenemos trabajo. No fuimos hechos para hacer balances. No fuimos hechos para andar curando gente. No fuimos hechos para vender en el mercado. No fuimos hechos para ser taxistas. Esas son cosas aparte. Cuando el Señor nos hizo con un propósito que muchos de nosotros estamos ignorando, lejos de saber lo que decía mi hermano. ¿Y cómo voy a saber? Lejos de saber siquiera cuál es lo que el Señor quiere de nosotros. Un poquito lo que decía mi hermano, ¿y cómo sé a dónde me mandó el Señor? ¿Sabes lo que yo siempre aconsejo? Lo que yo hacía en mi principio. Yo iba a todos lados. Oye, alguien iba al hospital, yo iba al hospital. Alguien iba a la cárcel, yo iba a la cárcel. Alguien iba al mercado, yo iba al mercado. ¿Te acuerdas de Esther que dijo, ¿y qué tal si para esto he llegado? Y yo me voy a quedar en mi casa. ¿Y qué tal si para esto me hizo el Señor? Y nosotros hacíamos muchas más cosas. Y en nuestro inicio íbamos al ranchito y repartíamos despensas. Y hacíamos de todo. Hasta que el Señor nos fue diciendo en dónde nos quería. ¿Sí? Y el Señor te va a decir en dónde te quiere y cuál es tu don y cuál es tu ministerio. Pero respondiendo un poco lo que decía, oye, ¿cómo voy a saber? Te digo, en principio, tírale a todos, ve a todos. ¿Qué tal si para eso fuiste hecho? ¿Qué tal el que aún no lo sabe? Oye, ¿a dónde? Oye, ¿cuándo van a la cárcel? El domingo yo voy a la cárcel. ¿Y el lunes a dónde van? Al mercado, yo voy al mercado. Y el miércoles hay que ir al radio, yo voy al radio a contestar llamadas, ¿sí? Hasta que el Señor te va a poner en dónde, para lo que te hizo. Es sencillo, hermano, es sencillo, ¿sí? Es claro. Bueno, para mí fue muy claro. Cuando, claro, yo andaba repartiendo despensas y es bueno, ¿verdad? Y predicaba, y claro que es bueno. Y podía ir a un mercado, y claro que es bueno, pero no tiene comparación cuando llegas a lo que fuiste hecho. Yo sé que fui hecho para predicar en los hospitales. Yo hoy sé que el Señor, cuando me tejió, dijo a yo lo tengo. No solamente sé para qué, sino sé exactamente a qué hospital me mandó el Señor. Exactamente sé para lo que fui hecho, sé para qué hospital el Señor me preparó y me llevó.
Es lo más glorioso que te puede pasar en la vida. Lo otro que es, hermano, tener dones, pues desperdiciados. Alguna vez cuando hablamos de este tema, decíamos, imagínate en el mundo, no sé, poniendo un ejemplo mundano, ¿no? A Messi, que el Señor lo hace para jugar fútbol y todas las habilidades que tiene, y Messi pues está vendiendo pizzas. Dices, ahora todos los dones que le dio el Señor, y vendiendo pizzas. No, a Vicente Fernández, acá con la vocesota que le dio el Señor, y el tipo vendiendo verduras, no, pásala acá con la voz. Es el Señor, pero yo no le di mis dones para eso. Y nosotros cristianamente es lo mismo. Todos los dones que nos ha dado el Señor, nos ha dado palabra sabia, palabra de ciencia, nos ha dado misericordia, nos ha dado fe, nos ha dado capacidad de exhortar, de enseñar, y para estar sentados en la casa, dice el Señor, pero yo no les di mis dones para eso. No les di mis dones para vender chicles, no les di mis dones para que sean albañiles, no les di mis dones para eso. Les di mis dones para que ejerzan un ministerio y en un lugar que el Señor ya tenía determinado. Y para provecho. Si te fijas, esto para qué es. El don no es para ti. El don es para la gente. El don es para predicar el evangelio y que la gente sea bendecida. Y el don de maestro es para enseñar y que la gente sea bendecida. No es algo para ti. Imagínate guardarte algo que no era para ti, para tu beneficio. ¿Cuánta gente estás dejando de bendecir? ¿Cuánta gente estás dejando de beneficiar que Dios tenía en su mente que beneficiaras? ¿Verdad? Pues te guardas un don, te guardas de eso. No te hace ningún bien guardártelo, no era para ti, no te ayuda en nada. ¿Sí? Era para ayudar a los demás. Es urgente descubrir nuestro don. Es urgente. ¿Hasta ahí vamos bien? Necesito que había comentado, hermanos, Gálatas 1:15. ¿Dónde lees, hermano? Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Gálatas 1:15 era aquella que decíamos ahorita de Pablo. Y es urgente también ver, hermano, los ministerios que existen, cómo están reducidísimos. Nada más 2, es decir, ¿de dónde ha salido tanto ministerio? El ministerio de, no sé cuál conozcas tú, pero el ministerio de alabanza no existe en la Biblia. No existe ministerio de cantantes, no existen. Y es muy claro, hermano, eso es clarísimo, pero ¿por qué no va a existir si es tan bonita la música? Todo lo que tú quieras. ¿Alguien se ha edificado por escuchar un disco alguna vez? Nadie, hermano. Decir lo contrario es mentira, porque la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que escogió el Señor de hecho dice la locura de la predicación. El Señor no escogió las obras de teatro para que la gente se salvara, no escogió los conciertos. Oye, pero la gente llora sí, pero no están convirtiéndose, esa es otra cosa. Y si no, estaría Dios contradiciéndose, porque Dios dice que escogió para salvar a la gente la locura de la predicación. ¿No? Tan reducidos que están 2 ministerios: predicar el evangelio y, por eso digo, uno es sí primero que el otro, porque en el de evangelista, hermano, para ser evangelista solo necesitas haber conocido al Señor. Es decir, evangelizar tú lo puedes hacer el primer día que conoces al Señor. Para ser maestro, ¿qué ocupas? Ahora empezarte a preparar para empezar a enseñar a alguien más. Pero evangelista, ese lo haces desde el primer día. Y de hecho no es algo autoimpuesto. Es decir, cuando uno conoce al Señor, después de haber escuchado el evangelio, tiene que haber nacido en ti deseos de evangelizar. Que es de que lo que pasó en ti, llevárselo a todos. ¿No te acuerdas qué es lo que había pasado cuando tú te convertiste? ¿Cómo querías compartirle a todos, hasta que hartabas a la gente y decías, ya me tienes harto, ya me tienes harta, ya no inviten
Ya no inviten a doña Yola, ya no inviten a Alma, nomás saben hablar de Cristo y de Cristo, ya nos tienen harta. Y luego por aquello que hartamos a la gente, empezamos sí, porque luego mamá ya no me habló y papá dijo, ya no te pares aquí, pues es mi papá, ¿cómo lo voy a dejar de ver? Y empezamos a dejar de ser algo que es para todos, que no ocupas preparación, hermano. Oye, pero ¿cómo no voy a ocupar preparación? Necesito saberme el Evangelio. Pues claro, pero el Evangelio fue lo que escuchaste cuando te convertiste. Es decir, si no conoces el Evangelio, pues no eres convertido, ¿verdad? Si no conoces el Evangelio, no te convertiste, y por eso anda mucha gente ahí regando, o sea, la hacen repetir una oración a él, eso no es el Evangelio, y él que sale a decirle a la gente, repite después de mí, ¿por qué? Porque fue lo que a él le enseñaron, ¿verdad? Pero el que es convertido, el primer día puede compartir el Evangelio, no necesita más preparación. ¿Por qué? Porque conoce el Evangelio, porque fue del modo que todos nos convertimos. No hay otra forma de venir al Señor. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Escuchando el Evangelio, habiéndolo creído, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no puedes quedarte ahí. El Señor espera que crezcas a ser maestro. Todos, otra vez, Hebreos 5, debiendo ser ya maestros. Es necesario que se les vuelva a enseñar, crecer, para pasar de evangelista a pastor y maestro, que la brecha que es crecer, madurar, aprender. No sé si hasta ahí vamos bien. Hoy se necesitan evangelistas, hermano. Urge evangelizar, pero también urge ser maestro, urgen maestros al Señor. El Señor decía, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Por qué? Porque los obreros nos la pasamos sentados, ¿verdad? Es urgente, el Señor necesita evangelistas, pero yo creo que necesita, hoy más, necesita maestros. Sí, porque si te fijas en el cristianismo y el orden que estamos siguiendo, todo aquel que recibe el Evangelio ya está capacitado para predicarlo. Pero para ser maestro no, hace falta madurar. ¿Y cuántos cristianos estamos atorados en ese periodo de madurez? ¿Sí? En ese periodo de madurez, de no crecer, pues no estás capacitado para enseñar a nadie. Pero si no imagínate qué sería, hermano, de que el cristianismo fueran todos evangelistas. Pues ya lo evangelizaste, ya se convirtió, y ahora, ¿cómo va a madurar? Pues necesita el maestro. Necesitamos ser maestros. Y ahora no solo pienses en el que evangelizas en la calle. ¿Qué necesitan nuestras esposas? Maestro. ¿Qué necesitan nuestros hijos principalmente en casa? ¿Qué necesitan? Maestros. Necesitan maestros. ¿Cómo podemos eludir esta responsabilidad? Si de lo que más necesita el cristianismo son maestros, maestras. Oye, la mujer también, ¿no dice la Biblia que no podemos enseñar? Solo hay una prohibición para la mujer: enseñar en la congregación y enseñarle a hombres. De ahí, imagínate, de todo el campo, de todo el mundo, solo tienen una pequeña prohibición. De ahí para adelante pueden enseñar donde sea. Oye, aquí hay niños, pueden enseñar. Oye, arriba se reúnen damas, pueden enseñar. Pero ¿qué tiene que ser? Maestra, es decir, para enseñarle a alguien, pues tienes que saber más que él. Si no, ¿qué le vas a enseñar? Entonces, ¿cuál es el deseo de la gente? Aprender, tendría que ser aprender para poder ser maestro.